Buenos días, estamos aquí en el curso Cuidado Diaconal Extraordinario el Seminario Concordia el Reformador, su programa diaconal. Hoy nos toca la unidad 4 que se habla del cuidado complementario. Yo soy diaconisa Caitlin Ramírez aquí, enseñando desde Perú. Hoy vamos a hablar específicamente cuándo y cómo es que como iglesia y diaconisa, a veces cuando damos el cuidado a un individual, tenemos que buscar otras ayudas, otros especialistas y otros profesionales que nos pueden ayudar. El personal a veces requiere más de solamente el cuidado de la alma, sino que también necesitan un cuidado corporal. Entonces, ahí vamos a ir viendo y hablando. Esta unidad está bastante conectado a lo que hablé la semana pasada con el pastor y el cuidado espiritual que damos como en la iglesia. Entonces, tal vez ya lo empezaron de tocar un poco, pero vamos a ver algunos casos específicos en esta semana. De todas formas, vamos a empezar con una oración. ¿Okay? Entonces, tenemos aquí la oración de Lutero, como estamos aquí esta mañana sábado. Te doy gracias, Padre Celestial, mediante Jesucristo, tu amado Hijo, porque me has protegido en la noche pasada de todo mal y peligro. Y te ruego que también en este día me guardes de pecado y todo mal, para que te agraden mi vida y todas mis obras. En tus manos encomiendo mi cuerpo, mi alma y todo cuanto soy y tengo. Tu santo ángel sea conmigo para que el enemigo malo no tenga ningún poder sobre mí. Amén. Ok, entonces vamos a ir al mismo manual que ustedes tienen y seguir allí en adelante con las preguntas y la lección del día de hoy. Entonces, ahí está en pantalla. Estamos en la unidad 4, el página 53. Susana, ¿se lo puede ver bien o necesitas que lo haga grande un poco más? Sí, sí puedo verlo. Ok, perfecto. Entonces, primeramente entendemos que Dios ha hecho al ser humano en cuerpo y alma. No solamente somos un cuerpo, sino que vemos la alma que nos dio, que a creernos Dios sopló a Adán y dio su alma, su espíritu allí. Y escuchamos bastante acerca del perdón de pecados, de la vida eterna que tenemos en este alma. Pero el ser humano no es solamente el alma, no es que la alma es la única cosa que importa a Dios, sino que también nos ha dado un cuerpo. Y vemos esto en la misma creación, como Dios usó su mano y formó a Adán en su cuerpo, ¿cierto? Tomó un poco del barro y utilizó sus propias manos para moldear y formar el ser humano. Entonces, también a Dios importa el cuerpo. Entonces, como diaconisas, cuando estamos dando entonces cuidado a la gente, es un cuidado espiritual y también un cuidado corporal, es de ambas partes, ¿ok? Y no, como iglesia, no podamos ignorar uno o el otro o decir que uno es más importante, porque el Señor no habla así. Él lo ha dado, ha creado a los dos y los dos le importan. Entonces, siempre la iglesia y el pastor sobre todo es el experto en el cuidado de la alma. ¿Okay? Esto es principalmente la obra de la iglesia. El cuidado del cuerpo, hay muchas partes de esto que vienen naturalmente a nosotros, que sabemos porque cuidamos a nuestros propios cuerpos, sabemos por ser madres y cuidar a nuestros niños y sus cuerpos, lo hemos experimentado.
Pero también hay otros tiempos y otros momentos en que el cuidado corporal es más de algo que sabemos. Ahí requiere una ayuda o un talento especial, algo que no hemos experimentado antes y no sabemos cómo cuidar el cuerpo. Y en estos casos es importante a buscar a un experto. ¿Okay? Entonces, ahí es lo que vamos a tratar el día de hoy. Cuando sea necesario buscar a un experto afuera de la iglesia por cuidado del cuerpo y qué tipos de casos sea que tal vez tendrás que tratar. Ustedes pueden pensar en algunos ejemplos bíblicos que nos muestran que Dios quiere y cuida a nuestros cuerpos igual como nuestras almas. Yo uso lo de la creación, pero ¿qué otros ejemplos han pensado? Sí. Sí, adelante, Susana. Ok. Bueno, vemos en la Biblia cuando, por ejemplo, Jesús en su obra, en su ministerio, se preocupaba también por sanar el cuerpo de algunos enfermos, a veces utilizaba algunos medios, otras veces solo con su palabra, pero a veces usaba medios para sanar sus cuerpos. Y también vemos cómo suplía sus necesidades de alimento, vemos el milagro de la alimentación de los 5.000, vemos cómo proveía para alimentar al necesitado. Incluso el milagro en las bodas que multiplicó el vino, o sea, en fin, también no solamente predicaba la palabra, sino que también se preocupaba por las necesidades físicas de las personas, tanto enfermedades. Perfecto. El ministerio de Jesús es el ejemplo perfecto por nosotros como su iglesia de cómo debemos ir cuidando tanto al cuerpo y al alma, ¿cierto? Jesús siempre predicaba la palabra, siempre señalaba a la gente hacia su Padre y la salvación que tenía por ellos. Pero a la misma vez nunca ignoró las necesidades del cuerpo que también existía. Entonces, diste unos ejemplos buenos de esto. También podamos pensar en cuando Jesús sana al paralítico, ahí en Marcos. Me voy a ver si puedo añadir aquí. Marcos 2, versículos 1 a 1 al 12, que ahí nos da la historia de que Jesús sana a un paralítico. Okay. También tenemos en Mateo 8, versículos 2 y 3, vemos cuando Jesús sana al leproso. También en Lucas 8 tenemos la historia del hija de Jairo cuando Jesús la resucita de la muerte. Y también en Lucas 4 cuando Jesús sanó el mudo desde los demonios, y eso solo es un instante de muchos. Entonces, vemos que Jesús está preocupando de todas partes del cuerpo de ser humano, lo físico, también el mente de ello, cuando se quita los demonios. Y constantemente en su ministerio, ahí son unos pocos ejemplos, pero Jesús siempre está haciendo los dos. De la misma forma, en el Antiguo Testamento, vemos que Dios Padre dio muchas leyes
a su pueblo Israel acerca de cómo cuidar a los cuerpos, a los necesitados, las viudas, el extranjero, los niños, los que eran hambrientos entre ellos, y no dejaba sufrir al pobre entre el pueblo de Israel, sino que los judíos, los seguidores de Dios, los fieles, tenían que preocupar por el cuerpo de los que están a su alrededor y cuidarles también. Entonces vemos que a Dios sí importa el cuerpo y el alma, y por eso seguimos nosotros en ese mismo reto como su iglesia. Okay. Okay. Entonces, aquí cuando hablamos de cómo es el cuidado complementario, es importante entender que cuidado complementario y cuidado profesional, sea que es un doctor, un psicólogo, un trabajo social, otra ayuda, va a depender mucho en qué son las necesidades de la persona y cómo trabaja el profesional que va a tratarle. Entonces, puede ser que es muy distinto. Algunas veces va a ser como un solo visita que tú le acompañas y les ayudas a recibir el servicio y ya después de recibirlo está solucionado ese tema y no es necesario que sigue este cuidado complementario, pero otras veces va a ser algo que se requiere bastante atención y tiempo. Puede ser que requiere varias intervenciones durante un tiempo largo, de meses o años realmente. Queremos recordar que en todo esto tú estás buscando un experto en un área específico del cuerpo humano. ¿Okay? Nosotros en la iglesia somos los expertos en la alma humana y somos los expertos en traerles la palabra de Dios y reconciliarles con el Señor. Pero es para el cuerpo las necesidades físicas que estaremos buscando fuera de la iglesia para este cuidado complementario. ¿Okay? No hay una sola forma, depende del tipo de cuidado profesional que se necesita el persona. Y otra cosa que queremos subrayar que es sumamente importante es que el cuidado complementario no debe reemplazar el cuidado espiritual. ¿Okay? De ninguna forma irse al médico para tratar una infección significa que la alma tampoco está infectada ahora y no necesita escuchar la palabra de Dios para su cura. Van mano a mano. ¿Okay? Deben acompañarlo para tener un cuidado holístico y una reconciliación con Dios y su creación, las otras relaciones en este mundo. ¿Okay? Entonces, ahí se va juntos el cuidado del cuerpo y cuidado espiritual. Y el pastor, la diaconisa y la iglesia debe seguir acompañando a alguien aun cuando identificamos que necesitan un cuidado complementario mayor. Habiendo dicho esto, ¿de qué formas creen ustedes que la diaconisa puede seguir trabajando con un miembro de tu iglesia que ya va a recibir un cuidado complementario? Digamos que va a ser tratado por un psicólogo por 6 meses. Entonces, ¿de qué forma puede seguir trabajando con ella? Bueno, acompañándola con la palabra de Dios para animarla, no desde la parte de la especialidad, por ejemplo, clínico, psicológico, no tocando esa parte, sino dándole consuelo y que ella
atraviesa por ese tratamiento, por esa atención, acompañarle y consolarle con la palabra de Dios, en oración, y todo eso. Sí, perfecto, gracias Susana. Sonia, ¿tú puedes añadirías algo? ¿Hay otra forma en que como diaconisa puedes seguir acompañando y trabajando? Bueno, yo también apuntaría también a la familia, porque, ¿verdad? Es un momento difícil, algunas veces la gente no sabe cómo tratar esa persona que está pasando por ese momento, porque es un familiar suyo. Entonces también hay que llevar la palabra a ellos también y decirles, ¿verdad? Que Dios no los abandona, que, bueno, ahí, ¿verdad? Apuntarlos a Cristo, ¿verdad? Tratar de llevarlos también al pastor para que, ¿verdad? Proponerles que los visite, ¿verdad? Y trabajar más con la familia, ¿verdad? Y con el enfermo también, pero los dos, porque los dos van a pasar una situación muy difícil, ¿verdad? Siempre con esas enfermedades, ya sea las que vamos a ver o las que conocemos, es difícil para las dos personas, para la familia, pues, eh, recibir esa noticia, ¿verdad? De que hay una enfermedad. Sí, perfecto. Es muy buena que señalas hacia lo demás de la familia y puede ser, como dices, ayudándoles a aceptar que su familiar está enfermo o necesita ese otro tratamiento. Cuando uno busca cuidado profesional, muchas veces puede ser que hay vergüenza con esto o se siente culpabilidad o que los demás la ven como algo malo. Entonces, hay bastante trabajo para ayudar a la persona a no sentir así y también ayudar a otros en su familia a entender lo que está pasando. También puede ser que en la forma práctica que se necesita una ayuda en el hogar. Por ejemplo, digamos que ella tiene niños pequeñitos y para irse a sus citas médicas necesita que alguien esté ahí cuidando a los bebés en esta hora o por su estado de depresión o su estado física, no se puede mantener todas las tareas de la casa, lavando ropa, viniendo una vez a la semana a trapear los pisos, algo así bien práctico. También es otra forma en cómo la diaconisa puede seguir ayudando a ella y la familia. Y sobre todo, Susana, tú dijiste lo principal, ¿cierto? Que es el cuidado espiritual, seguir llevando la palabra a ella, animándola que no se aleja de la iglesia, no se siente vergüenza por lo que está pasando, sino que vaya ahí, escucha el perdón dado por el pastor. Y ahí está recibiendo la Santa Cena, y todo lo que los dones de Dios para ella, para seguir animándola y levantándola. Entonces, a recibir un trabajo complementario, un cuidado adicional, no significa que esa persona ya no necesita el cuidado espiritual o que el trabajo de la diaconisa termina porque la hemos mandado a ver otro tipo de cuidado. ¿Okay? Ok, aquí queremos hablar de los momentos, los tiempos en que es necesario referir una persona a la ayuda profesional. Okay. La primera cosa que queremos decir es que no debemos considerar o incluir una ayuda profesional hasta que ya hemos visto que esta persona está recibiendo cuidado espiritual, incluyendo los medios de gracia. Entonces, si escuchamos que alguien está deprimido o escuchamos que alguien está enfermo, la primera cosa que queremos hacer es contarles de Cristo, llevárselos a la iglesia. Ver que el pastor tiene chance a visitar con ellos, que si ya son miembros de la iglesia, entonces que están ahí alimentados, que reciben la Santa Cena, que les recordamos su bautismo,
y ver que ellos están llenados así de la palabra de Dios. Hay casos graves y que necesitan una ayuda encima, ¿cierto? Pero también hay muchos problemas del cuerpo que el Señor en su palabra se da el poder de sanar. Son como manifestaciones de nuestro mal del alma en el cuerpo. Por ejemplo, la depresión es uno de estos. Si yo estoy cargando con un pecado, me está pesando mucho, siento esto, me puede jalar a la depresión. Que realmente esta depresión no es una falla de las químicas en mi cerebro, no es algo de mi cuerpo, sino que es mi cuerpo manifestando lo de mi alma, que es el pecado que estoy cargando, la culpabilidad que siento por eso. Y el mejor cura por eso, entonces, es la confesión, ¿cierto? Hablar, reconciliarme con la persona con quien hice daño y sobre todo reconciliarme con Dios. Escuchar que a pesar de mi pecado, aunque tengo este pecado, Cristo me perdona y me ama a un Dios Padre, ¿cierto? Que siempre puedo ir a Él y puedo tener paz con Él. Y de estar aliviado, de recibir esta paz con Él y ser perdonado, puede aliviar la presión corporal que estoy sintiendo. Entonces, siempre queremos empezar nuestro cuidado ahí con la palabra de Dios. Y ya una vez que la persona está recibiendo cuidado espiritual, si vemos entonces que sigue ese problema en su cuerpo, ahí puede ser como el segundo, el número 2, ¿ok? Entonces, aquí tenemos número 1, la primera cosa de cuándo referir a alguien. ¿Okay? Solo después que están recibiendo los medios de gas. ¿Okay? Entonces, el número 2 es cuando se requiere un tipo de habilidad o entendimiento que tú no tienes como diaconisa y de lo cual no eres un experto. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, digamos que una persona se necesita un cirujano o un cuidado médico físico así bien grave, tú fácil puedes ver, ay, no sé eso de cuidar el cuerpo de tal forma, nunca estudié, no soy médico y necesito llevarles al hospital, ¿ok? Hay algunas cosas que podamos nosotros sí usar el internet, usar libros, aprender un poco para manejar la situación mejor y ayudarlas. Aquí nos da el ejemplo si una persona es diabético, ya tienen este diagnóstico de su médico y ahí es como que podamos aprender un poco acerca de la dieta para los diabéticos y ayudarles a acostumbrarse a la nueva dieta, ¿cierto? Ir a hacer compras con ellos, cocinar por ellos o hacer unas recetas divertidas, nuevos con ellos, para que aprendan que tener esta dieta no es el fin del mundo o no es tan terrible. Pero aunque investigas en línea, hay muchas situaciones aunque no debemos tratar de solucionar solo porque no somos un experto. Y es importante reconocer esto y buscar la ayuda fuera de la iglesia entonces en estos casos. Dios ha dado talentos y dones a cada persona en el mundo para que podamos tener tantos servicios y tratar el cuerpo en la mejor manera. Entonces, no es que yo tengo que ser experto en todo, sino que debo saber cuándo y dónde está mi límite en lo que conozco y poder ir a pedir otra ayuda en esos momentos. ¿Okay? El tercer señal o momento en que necesita buscar una ayuda profesional es si la persona ya no puede funcionar en sus responsabilidades normales de la vida. Y digamos que, no sé, su depresión o su estrés
el trauma que lo han tenido, ya está afectando su vocación como padre, o ya está afectando su trabajo. Ya no puede ir a trabajar porque siente demasiado deprimido y no puede salir de la cama. Entonces, cuando ves esto, que una persona no puede manejar las responsabilidades del día a día, ahí es un señal que necesitan un cuidado extra y encima y una oportunidad para animarles a que juntos se busquen un cuidado complementario. ¿Okay? Y ahí la idea siempre es que sea un cuidado holístico, ¿ok? Que vamos a seguir cuidándoles, dando el cuidado de espíritu, al mismo tiempo que reciben este cuidado físico para su cuerpo, ¿ok? Y no estuvo dividido así el texto, pero yo diría que aquí hay un cuarto chance o tiempo en que debemos referir a las personas a la ayuda profesional. ¿Okay? Y esto es cuando el problema es crónica y se persiste. ¿Okay? Entonces, cuando es contra la razón y la lógica normal, cuando persiste, por ejemplo, la depresión. Si la depresión, muchos de nosotros pasamos una depresión libre en la vida de un tiempo corto, hemos perdido un ser querido y entra en un tiempo de depresión. Pero si esa depresión sigue por años, sigue fuera de lógica normal y el tiempo normal, entonces ahí es cuando se debe buscar si hay una razón que el cuerpo está sufriendo y se necesita un cuidado complementario y extra para cuidarles en alma y cuerpo. ¿Okay? ¿Cuál es la meta de referir a un miembro de la iglesia a un cuidado complementario? Bueno, yo creo que puede ser que la situación no empeore, ¿no? Porque puede ser que si es algo así como una depresión crónica, si no atendemos la parte médica, entonces puede empeorar la situación a nivel de lo que ocurre en su cerebro y después puede ser más difícil revertirlo. Y bueno, eso, dar una ayuda holística, que se ataque todo lo posible para que la persona pueda salir lo más pronto posible de la situación. Okay. Bueno, yo diría mejorar su calidad de vida, ¿verdad? Sí, ajá. Tengo un problema, ¿verdad? Ya sea que está en mi cuerpo, ¿verdad? Ya sea como dice ahí, por un trauma, un dolor, un estrés, ¿verdad? Una pérdida de motivación de vivir. Entonces, bueno, cuando voy a ayunar, ya uno como diaconisa o como la familia, ¿verdad? Ver qué está pasando y hay que mejorar su calidad de vida, pues. Tanto lo físico, corporal como lo espiritual con nosotros. Pues. Sí, y a veces, como ustedes saben, esos sufrimientos y problemas corporales a veces no se pueden resolver completamente. Y eso es una cosa que tenemos que reconocer cuando salimos y buscamos el cuidado complementario. Entonces, la meta puede ser que no empeora la situación. A veces la meta sí es que se mejora, se cura, pero a veces eso no va a ser cumplido ahora. Pero lo que queremos realmente y lo que es la meta de todo nuestro cuidado que damos como diaconisas, ¿cierto? Siempre es para reconciliar a la gente con Dios, para alimentar la fe. Para que ellos estén escuchando la palabra, ¿cierto? Entonces, en esto, la misma razón que hagamos un cuidado complementario, un cuidado física, es la misma. Si tenemos problemas tan graves en el cuerpo, a veces se pueden estorbar o ponerse como un muro entre nosotros y el Señor. Digamos,
¿cómo puede ser que el Señor me ama cuando me deja así en este sufrimiento? ¿O cómo puede ser que es mi padre pero ignora mis necesidades? Puede ser que por el culpa, la vergüenza, el mismo enojo de su sufrimiento, que esto hace que la gente se alejan del Señor. Entonces, cuando buscamos cuidar el cuerpo, estamos mostrando el amor de Dios a ellos y que Él les importa todo lo que ellos pasen en esta vida, su estado espiritual y también su cuerpo, porque Él los hizo y su cuerpo es creación del Señor. ¿Okay? ¿Cuáles cosas se pueden prevenir a una persona a recibir el cuidado que necesita? ¿Qué excusas han escuchado ustedes porque no se busca un médico, un psiquiatra o algo otro? Bueno, por ejemplo, la parte de psicología y psiquiatría, normalmente la persona piensa que, o sea, es como una vergüenza tener que buscar un psicólogo, eso, porque piensa que es para personas locos, cosas así. No es la idea que se tiene en general. Y también otra cosa que puede que por eso debemos ser cuidadosos al hablar con la persona y decirle que puede buscar ayuda, porque también se puede cuestionar el poder de Dios, por ejemplo, al decir que, bueno, pero entonces Dios no es suficientemente poderoso para sanar una enfermedad mental o para sanar otra cosa. Entonces no tengo que buscar esas ayudas porque Dios puede sanar todo, o sea, Dios es todopoderoso. Entonces, bueno, esas pueden ser excusas, tanto que sientan vergüenza o crean que no es necesario, no. O que también piensen que solamente Dios, o sea, con orar o algo así, podemos ser sanos. Que ciertamente Dios es todopoderoso, pero en ese caso hay que hablar con la persona y explicarle que, con ejemplos bíblicos, que Jesús usó medios, usó recursos y cosas para sanar o para alimentar. Bueno, utilizar el mismo ejemplo de Jesús y el mismo ejemplo bíblico para que la persona no tenga temor ni piense que está dudando del poder de Dios cuando requiere estas ayudas. Igualmente los médicos, porque a veces alguien, no voy a tomar remedios o pastillas o medicamentos porque Dios me puede sanar. Pero más bien es irresponsable, ¿no? Porque Dios ha utilizado, ha establecido estos medios para poder ayudar. Muy bien, gracias Susana. Ahí contestaste las dos preguntas. No solamente qué puede impedir que vaya, pero también cómo diaconisa puedes animarles, a acompañarles y ayudarles a recibir esto. Entonces, gracias. Bueno, yo podría acotar que muchas veces es importante porque uno, ¿verdad? Podría ayudar a la persona también porque la gente está enfrascada en su vida que no se da cuenta que está enferma, pues, y no tiene tiempo para ir al médico o no tiene dinero. Entonces, podría uno ayudar también buscando, ¿verdad? Un médico que sea económico, ¿verdad? Orientarla en ese sentido, porque lo que hace es que la enfermedad empeore, pues, cuando se puede prevenir, ¿verdad? Yendo al médico. Entonces, uno tiene como diaconisa está pendiente, ¿verdad? De orientarla en el sentido de que es importante que se cuide, ¿verdad? Su cuerpo, porque ella es importante en el núcleo de la familia, pues. Entonces, en ese sentido me parece que uno también puede trabajar ayudándola a conseguir una ayuda profesional, ¿verdad? Que sea ajustada a su condición económica y social. Sí, gracias, Sonia. Puede ser muchas excusas, ¿cierto? Que no tengo el tiempo por el trabajo, por la familia, las necesidades que ellos tienen de mí, por la frecuencia, que no quiero admitir que tengo tal problema, o la falta de reconocer que es un problema. Por ejemplo, en el caso de abuso entre la familia, puede ser que la mujer piense que es normal y que así es el amor, porque nunca ha experimentado diferente.
Puede ser el miedo de ellos de no saber cómo va a ser o no quiero empezarlo. Entonces hay muchas excusas o cosas que nos estorban que hace que no podamos recibirlo. Y así puede ser orando por ellos, acompañándoles y hablándoles de lo que Dios quiere por ellos, la razón que existen tales servicios para su beneficio. Y la habilidad a mostrarles en su palabra, entonces, lo que Él les ofrece y su amor que sobrepasa cualquier enfermedad del cuerpo. ¿Okay? Gracias. Ok, entonces vamos a ver diferentes tipos de ayuda profesional y complementario para tratar el cuerpo en la salud mental, física y social, ok. Ese no es una lista exhaustiva, hay muchos otros y entre la lista que está aquí hay muchos tipos y especialidades, ok. Entonces, empezando con el médico, tenemos ahí médico que es experto del cuerpo, muchos diferentes tipos que son expertos en diferentes partes del cuerpo y la relación uno con el otro. Pero ahí, y eso creo que es el cuidado complementario de que estamos más cómodos o se reconoce más fácilmente. Es fácil a ver que tengo una infección, entonces debo ir a un médico. O tengo una herida, entonces, ya, debo ir al doctor. ¿Cierto? La gente no tiene tanto problema con eso. Sino que es de salud mental y es salud social. Cuando hay más vergüenza, más miedo y puede ser más difícil para la gente acceder la ayuda que realmente necesitan. No es decir que siempre vayan al médico cuando lo necesiten porque puede ser todos los mismos excusas que ustedes dijeron pueden existir también en un cuidado médico. No tengo el dinero para eso, o no sé dónde irme, o no es tanto molestia, sigo viviendo así, pero después se pone más grave el problema y sí puede causar muchos problemas. Entonces hay necesidad de acompañarles, orar para ellos y con ellos y ayudarles a buscar este cuidado profesional de médicos. ¿Okay? Un trabajador social está interesado en la comunidad, ¿ok? Entonces, ellos van a buscar cómo es que el cuerpo, las acciones, las actitudes, la enfermedad que tiene una persona ha afectado su comunidad, ¿ok? Puede ayudar en situaciones de pobreza, hambre, discapacidad, educación, desastres y crisis, etc. Ellos van a buscar cómo reparar las relaciones entre una persona y otras en su comunidad y también buscar soluciones y recursos en la comunidad para los problemas físicos. Puede ser que ellos saben acerca de becas para estudiar, saben dónde hay comedores populares, qué organizaciones dan bolsas de comida. Van a trabajar con los que tienen necesidad de comida, ropa, muebles, etc. Su rol de un trabajador social puede ser un poco diferente dependiendo del país y la comunidad donde está trabajando. Y por eso es importante entender en tu propia comunidad y ciudad qué tipos de trabajadores sociales existen y qué tipo de ayuda cuando refiere una persona allí para que les ayuden a ver qué otros
ayudas existen en la comunidad. A veces no es necesario que cada vez que la iglesia escucha de alguien que tiene hambre, nosotros estamos pidiendo y dando una bolsa de comida, porque ya hay organización que hace eso y nosotros podamos ayudarles en otra forma. O no es necesario que les damos un trabajo y inventamos un trabajo entre la iglesia y les damos una pequeña ofrenda para hacerlo, sino que si les conectamos con un trabajador social, puede ser que tiene listo de todas las agencias que están buscando un trabajador y les puede ayudar a encontrar un trabajo a plazo largo que es más profesional con todos los beneficios y todos. Okay. El próximo tipo de ayuda profesional es una terapeuta y la terapia que dan es principalmente para dar consejos entre preguntas, conversaciones, haciendo a la persona examinar sus pensamientos y cambiar la forma en que uno se piensa acerca de su situación para que puedan cambiar la forma en que se actúen en su situación, en su vida. ¿Okay? Ese término es muy amplio, hay diferentes clases de ayuda profesional por diferentes problemas y el término no aplica a ningún nivel de educación o licencia específica. Entre todas las diferentes especialidades hay diferentes licencias, diferentes certificados o educaciones requeridas. Entonces, es importante preguntar acerca de la educación, experiencia y la esencia de la persona, de la persona profesional, si se va a utilizar la terapia. Y si van a también mandar a alguien otro que se utilice este servicio. Okay. Como cualquier profesional que da un cuidado complementario, es muy buena idea que sean cristianos, pero no es absolutamente necesario que sean cristianos. ¿Okay? Vamos a volver a esto después en la lectura. También tenemos los psicólogos, son especialistas en la ciencia de comportamiento, emociones y pensamientos. No son médicos, o sea que no tienen un título de universidad de médico, de doctor, y por eso no recetan medicamentos. ¿Okay? La psiquiatría, esos son las únicas que son realmente doctores y que se recetan medicamentos para ayudar con las enfermedades mentales del cuerpo. ¿Okay? Entonces, ellos son especialistas en los trastornos mentales y emocionales, utilizan exámenes físicos, resultados de laboratorio para entender lo que está pasando en el cuerpo y buscar mejorar los químicos en el cerebro y utilizan esos medicamentos entonces para tratar el cuerpo y ayudar a la persona. Enfermedades comunes y condiciones que van a requerir una ayuda profesional que podamos encontrar con diaconisas trabajando con miembros de la iglesia. Puede ser la depresión, demencia, las enfermedades mentales, el abuso o maltrato entre la familia y también la adicción a alcohol o drogas. ¿Okay? Entonces vamos a ver en esta unidad estos en más detalle y no hablar tanto acerca de la enfermedad o la situación del cuerpo, sino enfocarnos más en cómo es que como diaconisas podamos seguir ayudando a tal persona al mismo momento que les mandamos o les referimos a un cuidado corporal más intenso. ¿Okay?
Entonces, aquí tenemos la depresión. La mayoría de nosotros vamos a pasar por algún tipo de depresión en la vida. Y como di el ejemplo en el inicio, aquí con la depresión, el cuidado espiritual puede ayudar un montón, ¿cierto? La confesión por los pecados que nos pesen, escuchando las promesas del Señor, su amor que nunca falla y nunca tiene fin, porque en la depresión estamos tan tristes, sufriendo, no podamos ver fuera de nosotros, no podamos ver nada buena. Entonces, escuchar las promesas del Señor, su amor hacia nosotros, nos puede levantar, ¿cierto? Escuchar que Él está acompañándonos, que no nos ha dejado solo. Nos puede levantar de eso y sacar de la valle de sombra, ¿ok? Entonces, muchas veces un buen cuidado espiritual, llenándoles con las promesas y la palabra del Señor, puede ayudar con su depresión. Sin embargo, hay lo que llamamos una depresión clínica, que está causado por las químicas en el cerebro y un imbalance que existe allá. ¿Okay? Y esto entonces es cuando queremos mandar a alguien para recibir una ayuda complementaria para ayudar con ese problema mental en su cuerpo. ¿Okay? Podemos ver signos de esto cuando la depresión ya está haciendo que ellos no pueden cumplir sus responsabilidades normales de la vida, no están durmiendo y por eso no tienen energía durante el día para hacer cosas, ya no tienen apetito. Ya no pueden concentrar, ¿cierto? Están abusando de alcohol o drogas cuando no hicieron esto antes, ya son tan irritables que tienen enojo por ninguna razón y se grita a las familiares o se lastiman a otros en esta forma. Y vemos como un cambio en la personalidad. ¿Okay? También si la depresión llega a ser tan grave que están contemplando su propia muerte, deseando quitarse la vida, ahí también es un momento en que queremos juntamente con el cuidado espiritual llamar a una profesional y una ayuda extra. Okay. Entonces, con esto, la diaconisa debe seguir acompañando al creyente, orando por él o ella, hablándole del evangelio y recordando su identidad en Cristo y el gozo que tenemos por ser sus hijos. ¿Qué versículos bíblicos crees que podría compartir con alguien que está sufriendo una depresión severa? ¿Alguna idea de ustedes? Bueno, pienso que una buena idea serían los salmos, porque en los salmos podemos ver cómo pues, el salmista expresa a veces se muestra como deprimido, como desolado, como preocupado, y podemos llevar a la persona a que lea los salmos como una oración ante Dios para que en la palabra de Dios encuentre consuelo. Hay muchos salmos también que hay muchos salmos que muestran cómo Jesús, cómo Dios nos puede consolar, cómo Él es nuestro socorro en tiempos de angustia, en tiempos de miedo. Y tenía uno por aquí, pero ya va, no lo encuentro. Había unos salmos que conseguí por aquí. Salmo 42, por ejemplo, del 3 al 8, que dice: mis lágrimas son mi pan de día y de noche, pues a todas horas me preguntan dónde está tu Dios. Pienso en esto y se me parte el alma. Me acuerdo cuando me acompañaba yo a la multitud, bueno, y así, todo, describe todo lo que siente.
y dice, ¿por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún debo alabarlo. Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Dios mío, mi alma está muy abatida, por eso me acuerdo de ti desde estas tierras. Y así, pero tú, Señor, durante el día me enviarás tu gran misericordia y por la noche tu cántico estará conmigo, con mi oración a ti, Dios de mi vida. Y así otros salmos y otras palabras donde podemos ayudar a la persona que encuentre consuelo y sobre todo se sienta que han habido otras personas en la Biblia que han pasado también por esa situación de angustia, de depresión y Dios los ha levantado. Gracias, Susana. Sonia, ¿tienes unas para añadir? Bueno, yo coloqué uno de Job, ¿verdad? Ajá. El Job, el 3, que él dice, ¿verdad? Bueno, lo tengo aquí porque tenía el Salmo. Tengo que buscar Job. Pero había puesto el Salmo 130, 1 al 4, que dice, a ti clamo, Señor, desde el fondo de mi angustia. Escucha, Señor, mi voz, que no se cierren tus oídos al clamor de mis súplicas. ¿Verdad? Señor, si te fijaras en nuestros pecados, ¿quién podría sostener en tu presencia? Pero en ti hallamos perdón para que seas reverenciado. ¿Verdad? Y bueno, en Job, Dijiste Salmo 104, ¿cierto? el 130 del 1 al 4. Ajá. También había puesto el Salmo 142. Pero cuando decían salmos así, yo decía, bueno, será 142:5 que dice, Señor, yo clamo a ti porque tú eres mi única esperanza, eres todo lo que tengo en esta vida. Me pareció muy bonito también. Muy bien. Los salmos son excelentes en el momento de depresión, porque los salmos realmente son las mismas palabras de David y otros, y son sus oraciones, ¿cierto? Son sus sentimientos, lo que estaban luchando, y ellos expresan esto. Entonces, en los salmos encontramos todo su propia depresión, su tristeza, su falta de esperanza, lo que está sintiendo. Y al mismo vez encontramos cómo se expresa en esto, se lo dan al Señor y hay como un cambio ahí. Que, ok, no quedo mirando hacia mí, no quedo mirando en la tristeza, mirando por abajo, sino que el Salmo te cambia la vista y dice, confío en ti, tú eres mi castillo, tú eres mi refugio, tú eres mi salvador. Y ahí expresa también la fe, que reconociendo que el Señor es quien tiene la habilidad a solucionar o cambiar esa situación. Entonces, todos los salmos que ustedes han puesto son excelentes ejemplos. Son buenísimos. Y Sonia, me gusta la idea de compartir la historia bíblica de Job también, porque ¿quién no tiene razón a ser triste o deprimido si no es Job? Y muchas veces comparamos nuestros sufrimientos y lo que nos pasa con él y podamos decir, wow, no me pasó nada mirando lo que pasó a él. Yo pasé por una de estas cosas y estoy deprimido y él pasó por todo esto y aún sigue su fe en el Señor. Entonces puede ser buena a mostrar esta historia. También me ocurrió de Mateo 11, cuando Jesús dice, vengan a mí los que están cansados, porque yo les doy descanso, ¿cierto? Y también en Romanos 10, el Señor nos promete que siempre nos va a estar escuchando, ¿cierto? Nunca nos va a rechazar. Estoy buscándolo para leerlo. Y bienvenida, veo que uno más está juntando con nosotras. Dile que eres Concepción Herrera. Soy Concepción Herrera. Un gusto a conocer la Concepción. El gusto es mío. Ok, entonces esto es Romanos 10, versículo 13. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo.
Entonces, el Señor nos promete que nunca nos va a rechazar, nunca va a dejar de escuchar nuestros pedidos y a invocar su nombre, a confiar en Él, nos promete la salvación. Es bueno ayudar a los que están sufriendo y han caído en una depresión a ver que aunque esto a veces parece que no tiene fin, ¿cierto? Estamos sufriendo en este mundo, pero el Señor nos promete salvación, nos promete que sí hay fin al sufrimiento que vemos en este mundo. Perfecto, entonces ahí tenemos un buen lista de versículos que podamos compartir con alguien que está sufriendo depresión. ¿Qué cantos o himnos podrías compartir? Siempre la música habla a la alma en otra forma. Yo no soy tan músico de verdad, no es uno de mis dones, me da mucha vergüenza que me escuchen a mí cantando sola, pero he visto en mi ministerio cómo el música habla a la gente y cómo se puede levantar la alma, y no importa realmente que mi tono de voz, yo no pienso que es muy buena, pero importa que estoy llegando con ellos con la palabra del Señor, y con la música las palabras se graban ahí, ¿cierto? Aprendemos los versículos, aprendemos las promesas de Dios, lo recordamos en forma con música que no nos recordamos en otras formas. Entonces, ¿qué himnos o cantos crees que podrías compartir con alguien que está sufriendo depresión? Puede ser uno que se llama Estoy confiando, que habla de confiar en el Señor a pesar de todo lo que podamos vivir. Puede ser otro como El Señor es mi luz, bien. Y que puede ser Manténnos firmes. Puede ser también para pedir a Dios que nos sostenga. Acá dice, estoy confiando en ti, Señor. Gracias, Sonia. Yo no lo conozco esto, entonces gracias por cantarme un poco. El Señor es mi luz. A mí me encanta esto. Creo que muchos de nosotros lo tenemos por memoria. Hace las mismas palabras del Salmo, quedar con nosotros, y habla como traerte luz a momentos de tiniebla y a momentos que sentimos abandonado o solo, ¿cierto? Entonces puede ser excelente también. Y su propio ritmo de la canción es bastante alegre. También podemos pensar en Castillo Fuerte es mi Dios, o otros himnos así que habla del refugio que tenemos en el Señor, que da esta impresión de fortaleza y seguridad. Hay otros cantos también que son particularmente, si buscamos en el himnario, hay como sección para la muerte. Y aunque aquí no está alguien nadie ha muerto, ahí con la depresión severa podemos estar completamente contemplando o pensando en la muerte, en esa depresión profunda que llega. Entonces, himnos que se usen en el momento de la muerte también nos puede traer consuelo o paz. Bueno, a mí me pasó con una comadre luterana, ¿verdad? Toda la vida, y estaba ya, ¿verdad? En sus últimos días, y fuimos a llevarle la Santa Cena a su casa, ¿verdad? Y yo le pregunté, ¿quiere que te cantemos? Y me dijo que sí. Entonces buscamos una canción, y entonces íbamos otra hermana, el pastor y yo, y le cantamos, porque ya primero le pregunté y me dijo que sí. Y le cantamos unas canciones muy bonitas. Sí, qué bueno y bonito compartir esto con ella, de este acontecimiento y alegría en esos momentos. ¿Cuáles himnos podrías compartir? Okay, vamos con el tema de la demencia, ¿ok? Demencia es el perdido de las facultades mentales que generalmente es grave y progresiva.
Entonces, cuando empieza, puede ser solamente por olvidar citas, olvidar nombres, cosas simples, que pasa a cualquiera de nosotros, ¿cierto? Pasa a mí, aunque soy joven y no tengo demencia, ningún problema mental, pero a veces, no sé, si uno no nota las cosas, se olvida. Entonces, al inicio de la demencia, muchas veces lo excusamos o no nos da cuenta, pero puede ser que entonces esta enfermedad siempre es progresiva, empieza así liviano y se va empeorando, empeorando, empeorando. ¿Okay? Puede cambiar la personalidad, el conducto y el ánimo de las personas por esta enfermedad. ¿Okay? Hasta en sus formas graves, creo que muchos de nosotros lo hemos experimentado ya por la edad, ¿cierto? Que pasa a la gente. Y puede ser entonces que hasta que no reconocen a sus propios hijos, al propio lugar donde está, se han olvidado y están tan desorientados. ¿Okay? Esta enfermedad es uno que es importante recordar entonces, y como diaconisa no es solamente administrar y dar cuidado espiritual a la persona que está enfermo, que tiene la demencia, pero también a todos los que están alrededor de ello, a toda la familia, porque su enfermedad afecta bastante a los demás. Por ejemplo, los hijos, cuando su madre no les reconoce y no les puede recordar, entonces les afecta mucho eso y hay una falta de madre, un dolor intenso que viene con eso. Okay. Una frustración que se siente la familia por tener que tener las mismas conversaciones que no tiene razón, una vez tras vez con la persona. Luchas con ellos porque se olviden las cosas o sienten desorientados y entran en luchas con sus propios familiares acerca de cosas. Entonces, ahí nuestra obra es con la persona que tiene demencia, pero también con toda la familia, para que se sienten el apoyo y el amor de Dios en lo que está pasando. ¿Okay? Aquí tenemos una lista de recomendaciones para trabajar con personas con demencia. Es bien importante para ellos tener una rutina establecida, la misma hora, la misma rutina todos los días. Es importante hacerles que hacen listas, anoten citas de actividades. Y tienen un lugar siempre a ir al mismo lugar y ver y buscar estos. Importante también a buscar que todavía ellos tienen su independencia o se pueden utilizar sus habilidades, sus facultades al más que pueden, pero viendo como tras escenario cómo lo podemos hacer más fácil. Por ejemplo, se da aquí la idea de vestirse. Entonces, en vez de que hay prendas con muchos botones, cordones que pueden ser difíciles, que son prendas que son fácil, con elástica, con cierres que tienen jalador grande para hacerlo más fácil, para que uno se puede vestirse solo así aún y sentir independiente en esto, en vez de sentir como un bebé que alguien tiene que hacer todo por mí. Puede ser que cuando estás con la persona que la habla calmamente, que escucha sus preocupaciones o frustraciones que tiene, tratas de mostrar que le comprenda. Puede ser también por la falta de memoria, que estás escuchando las mismas historias cada vez que la veas o hablas con ellos. Y por la familia esto puede cansar mucho, tal vez no dan el tiempo a la persona a contar, ya están como, ya sabemos, ya estuve allí. Y puede ser algo de misericordia y móvilmente como diaconisa que los escuchamos, dejamos que cuenten estas historias vez tras vez
que nos digan lo que ya sabemos y mostramos paciencia y comprensión con ellos. Okay. La importancia de tener fotografías, objetos familiares alrededor para hacer a la persona sentir más cómodo. Y no acusarles por su falta de memoria o su mal entendimiento, sino siempre mantener calmadamente, recordándoles, pero no acusando en lo que decimos. ¿Okay? También se recomienda tener actividades si están con problemas de comunicarse, si han retrasado en su propio mundo, en vez de tratar de tener conversación que puede ser solo tú hablando hacia ellos, jugar uno con ellos o ver fotografías juntos o hacer algo que así están involucrados sin tener que forzarse o pensar tanto. Para el cuidado espiritual aquí, es importante que seguimos una rutina que la persona conozca y use cosas que son familiares a ellos. Entonces, versículos de la Biblia que aprendieron de niños y tienen de memoria, cosas que son bien familiar. Puede ser su versículo de confirmación, o su versículo favorito, si ellos saben o su familia pueden decir, utilizando partes del servicio divino que ya lo tienen de memoria por hacerlo semana tras semana, o del catecismo. Palabras y versículos que son familiar así de ellos, porque esto está en la memoria de largo plazo, lo que aprendieron de niño, y es el último que la gente se pierde. No está algo que han aprendido recién, y así afecta esa enfermedad. Okay. Sí, ellos tienen más memoria de antes que de lo actual. Ellos se acuerdan de sus padres, de todo, ¿verdad? Pero le pregunta, ¿yo comí? Sí, ya comiste. Ay, yo no me acuerdo que comí. Sí, entonces, y la música también es importante. Sí, gracias, Sonia. Esto es porque estas cosas de sus papás o de su niñez o lo que aprendieron hace tanto es en la memoria de largo plazo, ¿cierto? Ya el cuerpo ha decidido que eso es importante y lo tiene en su memoria. Y la demencia se afecta la memoria de corto plazo y la memoria recién, como dices, que no saben lo que almorzaron ayer o dónde se fue hoy en la mañana. Se olviden estas cosas. Y como dijiste, la música tiene el poder hacer entrar o llegar a otra parte de nuestro cerebro también. Entonces puede ser que algo diciéndolo no se recuerde, pero por cantarlo, ahí la música, el ritmo, sí, esto abre y se enciende una luz ahí en el cerebro y se reconocen estos. ¿Okay? Es importante cuando estamos como sus diaconisas hablando y cuidándoles. Entonces, hay varias áreas. Uno puede ser hablando de la tema del fin de vida con ellos, hablándole del cielo, de la promesa de la resurrección, a darles un cuerpo completamente sano que el Señor promete, que ya no va a tener un cerebro que está fallándoles y con estos problemas, sino que uno que funciona perfectamente porque es como el Señor lo hizo en el inicio y intentó que sea, no está corrompido por el pecado. También puedes recordarles de su bautismo y su identidad en Cristo, aunque tal vez no sabe quién son o quién es la persona hablando con ellos, ellos pueden tener confianza en su identidad en Cristo, en ser su hijo y ser amado por el Señor. Esto puede ser también bien importante cuando se va perdiendo su conocimiento del mundo alrededor,
a recordar su bautismo y esa promesa del Señor, porque puede ser que la persona misma o su familia empieza a dudar de su salvación. Si mi mamá ya no sabe el nombre de sus hijos o ya no sabe quién es ella misma, entonces, ¿cómo puede conocer a Dios? ¿Cómo puede ella tener fe aún? Y se pueden empezar a dudar de su salvación. Entonces, ahí podamos recordar su bautismo, lo que dice en Tito 3, que Dios nos salvó no por obras de nosotros, no por nuestro poder de cerebro y nuestra mente a creer en Él, sino que nos salvó por su misericordia, ¿cierto? Por el lavamiento. Entonces, por el amor de Dios y su misericordia, toda nuestra salvación depende de Él. Y esa persona sí fue bautizado, sí creyó en Dios, y aunque ahora se pierde sus capacidades mentales y tal vez no lo puede explicar, y aún está a salvo y aún es un hijo de Dios. Entonces es importante a poder explicar esto a ellos y a la familia, ¿cierto? También puede ser importante mostrar a la persona la fidelidad de Dios y como que Dios nunca olvida. Ellos sí pueden olvidar las cosas, pero Dios nunca se olvida de ella, ¿cierto? Dios nunca olvida de esa persona y nunca olvida su amor para ellos. ¿Okay? Con estas ideas, ¿cuáles versículos bíblicos crees que podrías compartir con alguien que está sufriendo de demencia? Con todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien. ¿Esto es de dónde? De Monterrey, Concepción Herrera. No, perdón. Gracias, Constanza, ¿cierto? Dijiste. Pero yo digo de la Biblia. ¿Sabes de dónde está esa referencia? Filipenses 4:13. 4:13. Muy bien, gracias. 4:13. Yo no voy a anotarlo todo ahí, pero vamos a hacer nuestra pequeña listita ahí de versículos que podamos hacer. Del bautismo, yo ya les dije de Tito 3. Okay. ¿Algún otro que ustedes pueden pensar? Igual con el bautismo puede ser Marcos 16, cuando el Señor dice, el que creyere y fue bautizado será salvo. Entonces ahí tenemos la promesa de su salvación por medio de su bautismo que ya esta persona recibió. Recuerda de la idea de usar los versículos que son bien común para esta persona, ¿cierto? Que tenemos de memoria. Entonces, tal vez puede ser el Salmo 23, San Juan 3:16, los que hemos aprendido en nuestra niñez, o hemos usado tantas veces en la vida que están ahí pegados y se puede decirlo de memoria, porque eso se queda en la memoria de largo plazo y están ahí con la persona. Okay. Si puedes saberlo por la misma persona o por sus familiares, su versículo de confirmación o de su favorito, ¿cierto? Que siempre repetía a sí mismo a largo plazo de la vida. Okay. También se puede usar la historia bíblica acerca de Juan, quien saltó en el vientre de su madre a escuchar la palabra de Cristo, ¿cierto? Que él, igual siendo un bebé en el vientre, no se pudo expresar su fe,
pero la Biblia muestra que él tuvo fe con el salto. Y de la misma forma, entonces, esta persona ya por la falta de su cuerpo, la capacidad mental, ya no puede expresar su fe tampoco, sino que expresar su fe no es como lo medimos, sino que lo regresamos a las promesas del Señor, que nuestra fe depende de Él. ¿Okay? Juan saltó. Bien. Por fe en Cristo. Ok, ¿cuáles, ustedes tienen algunos ejemplos de himnos o cantos que podrían compartir con alguien que está sufriendo demencia? Bueno, ese que apareció ahí, el de estoy pensando en ti, Señor. Ese es muy bonito también. Ok, se llama así, Pensando en ti. Ok, tal vez puede ser igual como nos dijo Susana, el Señor es mi luz. Esto es bien conocido, ¿cierto? Y puede ser que la persona lo conoce de memoria. Puede ser también Sublime Gracia. Puede ser Alma bendice. alma bendice al Señor. Okay. Alma bendice Al Señor. Al Señor. Okay. Y puede ser que esos son diferentes, como los que ustedes conocen o en su propia iglesia, sean diferentes de que la congregación aquí en Perú ha cantado tantas veces y se conoce, ¿cierto? Entonces ahí es importante a conocer sus miembros también, a ver qué cosas conocen ellos. Con eso también podemos pensar en los himnos o cantos que enseñamos a los niños, porque si lo aprendimos a cantar como niño, lo hemos cantado toda nuestra vida, ¿cierto? Puede ser como tan simple, Cristo te ama. ¿Quién no sabe esto? Esto está aquí en el cerebro de largo plazo. Mi hija de 2 años y media ya sabe esto y lo cante. Entonces, a tanto que está con nosotros en nuestra niñez, se queda y está con nosotros al fin de nuestra vida también. Entonces, hay muchos otros cantos infantiles cristianos. Okay. Y también podemos pensar tal vez en los cantos navideños también, como por ejemplo Noche de Paz. Todos conocemos esto y nos trae mucho consuelo a la alma siempre a escuchar el tono que conocemos y lo hemos escuchado cada Navidad por tantos años. Entonces los cantos navideños que nos hablan de nuestro Señor, Dios. Aunque es como que, pero ahorita estamos en Epifanía, no tiene nada que ver con Navidad o lo que sea, pero ahí está la palabra del Señor hablándoles de Cristo, hablándoles del Salvador. Y si es ahí en el cerebro de largo plazo y ellos lo tienen de memoria, entonces pueden participar en ello y les trae consuelo y paz. Entonces pueden ser muy útil, especialmente por este grupo, los que tienen demencia. ¿Okay? Y la otra que no hemos puesto aquí en himnos o cantos, pero son partes del servicio divino. Aprendemos siempre decir, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Sabemos lo que sigue y esto queda en nuestra memoria largo. De la misma forma, los cantos que cantamos, el Cordero de Dios, el canto de la Aleluya, cuando van a escuchar el Evangelio,
esto por cantarlo semana tras semana tras semana, se pone en el cerebro, en el memoria de largo plazo y no tenemos que sacar el himnario o mirar la pantalla para cantarlos, lo sabemos. Y de la misma forma se queda con nosotros ya cuando lo demás de la memoria se va, recordamos estas partes del servicio divino que son a música. Del servicio divino. Okay. Las enfermedades mentales. Hay tantos otros tipos de enfermedad mental aparte de la demencia. Puede ser que hay trastornos de ansiedad o pánico, el obsesivo compulsivo, fobias y miedos extremos a cosas, el trastorno bipolar, esquizofrenia, por trauma que han pasado, puede ser tantos diferentes de esto que podamos experimentar. En estas enfermedades mentales va a ser importante entonces que buscamos un cuidado complementario para ayudar a estas personas, ¿ok? Estas enfermedades van afectando sus relaciones interpersonales y su vida diaria, ¿ok? Lo que queremos hablar específicamente es en cómo diaconisa, de cómo podamos seguir trabajando y qué partes de la palabra y las promesas del Señor especialmente vamos a brindarles. ¿Okay? Entonces, primeramente, queremos reconocer que estas enfermedades mentales realmente vienen por el resultado del pecado en este mundo, por tener en mente una parte del cuerpo que está roto. Como hablemos en el inicio, estas enfermedades mentales pueden traer con ellos mucha vergüenza, por la gente no quieren reconocerlo, no quieren admitirlo, sus familiares no quieren admitirlo y reconocerlo, y pueden ser mucha vergüenza acerca de buscar un psiquiatra o ayuda de terapia hacia afuera. Okay. Entonces, la diaconisa puede estar animando al creyente para que participe en las terapias, para que tome los medicamentos cuando sea necesario, para que escuchen al médico que realmente es experto en el mente, en el cuerpo, en lo que está pasando. Okay. También puede y debe trabajar para proveer un cuidado de consolación que trae paz a esta mente afligido, ¿cierto? Y muestra la reconciliación que tenemos con Dios por medio de Cristo. Porque muchas veces estas enfermedades mentales se hace roto o se hace problemas entre las relaciones con sus familiares, con otras personas en este mundo. Entonces, a sentir estas relaciones rotos por su acción y su culpa, es importante que saben que su relación con el Señor no está roto y no hay división ahí, sino que tienen reconciliación con Dios por medio de lo que Cristo ha hecho. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles versículos bíblicos crees que podrías compartir con alguien que tiene una enfermedad mental? ¿Qué ideas tienen ustedes? Oh, sí. Mira que te mando que te esfuerces, sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, No temas ni desmayes, porque porque Jehová tu estará Dios
Estará Dios contigo. estará contigo Donde quieras. donde quiera que tú fueres. El Josué 1:9. Josué 1:9. Muy bien. Esto es un versículo excelente para darnos confianza, consuelo y ayudarnos que no estamos solos enfrentando esos problemas, sino que el Señor es nuestro campeón. Él va frente a nosotros para luchar por nosotros y nos acompaña. Eso es un versículo excelente. Gracias. El 96 también es muy bonito, que es un cántico de alabanza. ¿Cuál fue, Sonia? Perdón. El 96, el Salmo 96, que es un cántico de alabanza. Sí, muy bien. También en el Salmo 37, creo que la traducción en español es "sé quietos en el Señor", ¿cierto? Pero habla de que el Señor es quien tiene poder a cambiar las cosas. Él es nuestro escudo y en Él nosotros estamos tranquilos, quietos y esperamos para solucionar los problemas. ¿Ok? Y igual con el tema de ansiedad, se puede ser Mateo 6, 25 al 34, cuando Jesús cuenta acerca de las aves del cielo y las lilias del valle, quien no se preocupa por lo que van a comer o no se preocupa por cómo crecer, pero el Señor les da todo lo que necesitan cada día, y cuanto más el Señor nos da a nosotros lo que necesitamos. En Romanos 5, versículo 1, se habla de la paz que tenemos con el Señor. Okay. Y en Juan 14, Jesús nos promete darnos su paz, ¿cierto? La paz no viene de nosotros mismos, sino que Él nos da su paz. Lo usemos antes, pero también aquí es genial, Mateo 11, 28 a 30, cuando el Señor llama a todos los que están cansados a venir a Él para que Él nos da su jugo y Él nos da su descanso. Y las promesas del Señor que nunca nos van a rechazar, que Él no nos va a rechazar, pero que siempre nos va a recibir, aunque nuestros cuerpos nos fallen, nuestra familia nos ha rechazado por las enfermedades que tenemos y nuestra forma de comportar, Él nunca nos va a rechazar. Entonces, ahí esos versículos pueden dar consuelo también. Nunca nos rechace. Okay. Y el Salmo 4 también, donde dice que me echo a dormir en paz porque el Señor me cuidará mientras que duermo. Entonces ahí también tenemos el cuidado de nuestro Señor, quien nunca descansa, nunca duerma y siempre nos da su paz y su cuidado. ¿Okay? ¿Algún himno que ustedes piensen o de lo cual podría compartir? Oh, qué amigo nos es Cristo. ¿Himnos? Oh, qué amigo nos es Cristo. Oh, qué amigo nos es Cristo. Ok, perfecto.
Y tal vez algunas de las otras que hemos usado antes sea bueno, el Señor es mi luz o Castillo fuerte es nuestro Dios, por la misma de ser tan conocido por la gente y dar consuelo pueden ayudar también en estos casos. ¿Okay? Muy bien. El abuso emocional y físico, ¿ok? Entonces, aquí tristemente se pasa de muy común entre las relaciones familiares, entre los esposos, padres, o hacia los adultos de una edad avanzada, cuando ya no pueden cuidar de sí propio y se depende de otros, pueden ser las víctimas del maltrato también. Aquí el abuso se basa en una relación de poder y tratar de lastimar, controlar o subyugar a otra persona. ¿Okay? A veces las personas están en esta relación, no pueden pedir ayuda, no pueden salir del ciclo o no reconoce que está mal y no debe ser así. ¿Okay? Especialmente con el caso del abuso física, no es el único, también existe emocional, verbal, ¿cierto? Pero especialmente con el abuso físico, es muy común ver este ciclo así, ¿cierto? Que hay momentos de calmo, hay momentos de violencia y después hay momentos perfectos cuando se siente culpable y trata de hacer bien o por lo que ha hecho mal. Las estadísticas nos cuentan que una mujer abusada tiene que salir de la situación, dejar su abusador por un promedio de 7 veces antes de finalmente escapar a esta situación. Y muchas veces durante esta situación en que ella trata de salir, pero después regresa, se cansa sus familiares, sus amigos, y al fin termina culpando a la persona. ¿Por qué has regresado a él? Es tu culpa, tú saliste, tú sabes, tú tenías un escape y volviste con él. Entonces ya mereces o ya vas a sufrir. Y los familiares la rechazan y dejan como que ya no puedo estar involucrado en esto y ya no quiero más contigo. Y termina que la persona está bien aislado y no tiene nadie a acompañarla. Entonces, una cosa como diaconisas que queremos reconocer es que nuestro rol no es sacar a la persona de su sufrimiento. No estamos obligándoles a dejar esa situación familiar o salir del abuso. Podamos mostrarle al amor del Señor, por supuesto, hablarle de que este amor nunca nos daña, que no debe ser así, un amor dañoso o que nos lastima, no es un amor verdadero. Podamos darles acciones diferentes y maneras de salir si quiere, pero nuestro rol ahí no es para obligarles para que salga, sino nuestro rol es para acompañarle y mantener fiel, igual como Dios es fiel a esta persona, a mostrar que no están solos en esta situación, aun si sigue y elige quedarse allí, porque Dios nunca les va a dejar mientras que están en esa situación. Entonces, no tratamos de salvar a la víctima, sino señales a Cristo, quien ya le salvó, ya le redimió. ¿Okay? Queremos siempre resaltar por ellos su valor que tienen frente a los ojos de Dios y todo lo que Dios ha hecho por ellos, las promesas que tiene por ellos. ¿Okay? Debemos ser una amiga fiel, tanto como nuestro Padre Celestial es fiel, y puede ser que en este somos la única amiga fiel que tiene, porque ya la han hechizado sus amigos y familiares. Por ¿Okay?
Abuso físico. La diaconisa, sí, y queremos entonces hablarles del amor de Dios en todo eso. Okay. Se debe llevar los temas de vergüenza, culpa y la nueva vida y llevar lo que tenemos en Dios. Okay. Cuando Él nos ama y nos llama a sus hijos, como nos escogió antes del inicio del mundo y el mejor de que Él tiene planificado por nosotros. Okay. ¿Algunos versículos o cantos de los cuales ustedes piensan? Bueno, yo coloqué el versículo 121. El Señor es tu protector. El Salmo 121. Sí. Perfecto. También con esta misma idea, el Salmo 33, el Señor es nuestro socorro y escudo, y en su amor nos acompaña, ¿cierto? Okay. ¿Qué más? Puede ser 1 de Corintios 13, cuando escuchamos de un amor verdadero, el amor de Cristo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es el amor verdadero? También con esto, Efesios 5, cuando habla acerca de Cristo y su iglesia y cómo Él la ama y entregó su vida para su iglesia, entonces haciendo la mujer ver cómo es un amor verdadero y cómo Cristo entregó por ello. ¿Okay? Romanos 8, ahí el final del capítulo 31 a 39 es bien bonito también porque habla del amor del Señor y como nada nos puede sacar de su mano donde Él nos tiene ahí protegido y nada puede quitarnos de Él y su amor. Si vamos al Antiguo Testamento, tenemos las promesas que Dios dio a su pueblo cuando Él dice que les escogió. Perdón, no puedo tipear y hablar. Que Dios te escogió para ser suyo, para ser su pueblo. Entonces, Él le ha dado una identidad, un propósito, la ha redimido y llamado, dado valor. Entonces, en una situación de abuso, puede sentir a la persona como que no tiene valor, no son buenos por nada, pueden escuchar las mentiras de su abusador y empezar a creer esto. Entonces, queremos que escuchen y entiendan tanto de valor tienen ellos en el ojo del Señor y tan valorosos que son, tan amados que son. ¿Okay? Igual ahí primero de Juan 3, 1 nos habla de que Dios nos llame hijos de Dios por su amor. Y en el Salmo 145 se muestra que el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en el amor. Entonces, eso también puede ser importante por alguien que sufra mucho del ira y enojo del otro. Ahí va. Juan 8 nos relata. Juan 8 nos relata de la mujer que Jesús defendió, que fueron aquellos hombres y lo apedrearon. Y la iban a apedrear y Jesús le dijo, vete y no peques más. Sí, muy bien. Y esto puede ser... También la regla de oro de Lucas.
Ajá, muy bien. De cómo tratar a otros. Ajá. Lucas 6:31. La regla de oro es verdaderamente cómo deben amar y tratar a los demás. Ok, muy bien. Gracias. Ahí tenemos un buen lista de ideas. Vamos a saltar, estoy viendo la hora que estamos demorando un poco, entonces vamos a seguir con el uso de drogas y alcohol, ¿ok? Entonces, aquí una cosa que queremos recordar es que es posible dejar atrás el uso de las drogas o de alcohol o lo que sea, pero no es posible dejar atrás el deseo que el cuerpo por ser roto, realmente la adicción no es solamente en el mente que uno elige esto, sino que el cuerpo se crea una dependencia de esta sustancia externa y el cuerpo se necesita esta sustancia. Entonces puede ser que se lo deja, sí, pero ahí está. Y es posible dejar atrás el uso, sino que se va a luchar diariamente su cuerpo en el deseo de tener esta sustancia ajena. ¿Okay? Con esta lucha y la adicción, es muy importante nuestro entendimiento espiritual. De la misma forma nosotros luchamos con el pecado diariamente. Siempre deseamos pecar, siempre deseamos hacer lo que es alejado de Dios y lo que está en contra. Esto viene ya por la naturaleza, tanto el pecado como parte de quien somos. Entonces, para la persona que sufre una adicción, es importante hacerles entender esto, que es el mismo como nosotros luchamos contra el pecado. De lo que no queremos cometer, pero terminamos cometiéndolo igual. Y ayudarles con los problemas de vergüenza, de culpa que sienten ellos, y mostrarles cómo arrepentir de esto. Cuando se falle y vuelve al droga o el alcohol, que se puede arrepentir y dejarlo nuevamente. Esta persona va a necesitar ayuda con la reconciliación con Dios y también con sus familiares, quienes fueron lastimados por sus acciones cuando estaban bajo la influencia o cuando estaban buscando manera en recibir la droga otra vez. ¿Okay? Entonces la diaconisa puede ayudar al creyente y a ver su identidad bautismal y el amor eternal que el Padre tiene por ellos, que aun cuando están cometiendo pecados, Dios les ama aún en este momento y Cristo murió aún por ellos, que no depende de ellos y sus malas acciones o sus buenas acciones, sino que depende de la misericordia de Dios. ¿Okay? Al mismo tiempo, la diaconisa trabaja con este individual y muchas veces hay también para prestar atención a las familias y los amigos de personas por cómo fueron lastimados por su uso de drogas y su adicción, y ayudarles a estas personas a perdonar y mirar con misericordia a esta persona igual como Cristo les mira. ¿Okay? Entonces, en nuestra aplicación de la teología de la cruz, ¿okay? No podamos rehabilitar o mejorar a esta persona, salvarles de su adicción, pero queremos entender y aplicar correctamente ley y evangelio para ayudarles a ver su pecado, luchar contra ello y descansar en el amor de Dios y su cuidado de ellos, ¿ok? Su salvación. Algunos versículos que pueden ayudar con el tema de confesión del pecado puede ser el Salmo 51, ¿cierto? Dándoles voz a confesar lo que ha pasado, lo que reconocen que es malo.
en la forma de aplicar la ley, ayudarles con esta lucha. Se puede hablar de cómo el cuerpo es el templo del Señor. Entonces, ahí esto es ley aplicado, ¿ok? Y ahí tenemos entonces 1 de Corintios, especialmente capítulo 6, versículos 15 y 19 a 20. ¿Okay? Del lado del evangelio, porque nunca los dejamos solamente con la ley mostrando su pecado, pero queremos mostrarles el diferente plan que el Señor tiene por ellos, ¿cierto? Entonces, en el evangelio podamos hablarles de cómo son libres ellos en el Señor. ¿Okay? Esta de Romano, también vuelvo con Romanos 6, 37, el juzgar a los demás. Sí, gracias, Sonia. No serán juzgados, o sea, uno no puede juzgar a esas personas porque están enfermas, ¿no? Ajá. Y muchas veces está la familia enferma también, porque ellos enferman a la familia, ¿verdad? El que es alcohólico, su familia sufre, ¿verdad? Y son enfermedades. Y no reconoce que algunas veces están enfermos. Sí, muy bien. Como muchos no reconocen que pecan, o sea, que tienen pecado. Muchos dicen, yo no tengo pecado, ¿verdad? Igual, sí. Yo no soy alcohólico, yo bebo nada más los jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? Sí, entonces por eso puede ser importante el parte de aplicar la ley y ayudarles a poder confesar esto, ¿cierto? Sí, entonces 2 de Corintios nos habla de nueva identidad que tenemos en Cristo, y en 1 de Corintios Pablo habla de cómo somos esclavos a nuestros pecados, pero como en Cristo somos libres, ¿cierto? Ya somos libres. Igual con este tema puede ser lo de bautismo, hablando del lavamiento que tenemos en Cristo y cómo somos hechos nuevos criaturas y librados de nuestros pecados. Perdón, un momento. Ok, perdóname. Con las ideas de cantos o himnos que podamos usar, y podamos hablar del castillo, usar castillo fuerte o sostenernos firmes, los himnos que nos da la idea de que el Señor es nuestro refugio y no estamos a solos ahí en esta lucha. A recordar que este es una lucha realmente por personas, lucha con el pecado y lucha diario. Entonces queremos recordar que no somos nosotros quien tiene que luchar, sino que es por el poder del Espíritu Santo y es que el Señor que lucha por nosotros. ¿Okay? Perfecto. ¿Algún comentario de parte de ustedes? Yo diría que las personas que tienen alcoholismo, droga, ¿verdad? Ellos tienen que decidir que van a recuperarse. La familia puede decir que, pero si ellos no deciden, en el momento que ellos deciden, no. O sea, lo que hay es que orar verdaderamente por ellos, especialmente y por su familia, porque en el momento que usted lo puede meter en Alcohólicos Anónimos, pero si él no quiere, no va, pues. Va 2 días y después regresa. O sea, tienen que ser la disposición de ellos. Nosotros lo que podemos hacer es orar por ellos y por su familia. Sí, eso es muy cierto, Sonia. En este caso, yo estoy asumiendo que está la persona, está alguien que quiere luchar contra su adicción y por esto está en la iglesia.
Es mucho más frecuente que nosotros trabajamos con las familiares de los que están adictos, ¿cierto? Que trabajamos con la mamá que está preocupada de su hijo o de la esposa que tiene que aguantar a su esposo que está un adicto, etc. Y eso es otro tipo de cuidado espiritual realmente a esta persona, ayudándoles a amar, perdonar a esta persona aún, igual como Dios, y de la misma manera poner límites para que no sigan siendo lastimados por las maldiciones y el pecado de otra persona. Pero en este caso aquí estamos considerando cómo puedes ayudar a alguien que es un adicto, pero ha decidido dejar esto atrás o verlo de otra forma. Okay. Perfecto. Ok, la última sección aquí de esta unidad nos habla de cómo podamos identificar recursos profesionales para ayudar. Cómo podamos, si anoto o veo que alguien en mi congregación está sufriendo de una depresión crónica, bien severa, clínica y necesita ayuda, entonces, ¿cómo puedo encontrarles a alguien para ayudar? Okay. Entonces, hay unas pautas bien básicas ahí de cómo hacer búsqueda, cómo preguntar a otros, a ver ideas. Tal vez uno que no nos pensamos muchas veces es para hablar con la policía, los bomberos y otros que atienden en tiempo de crisis, porque ellos van a saber acerca de los que pueden atender en esos momentos. Ayudar a hablar con el municipio, el ayuntamiento de la ciudad, a ver qué servicios ofrecen ellos para la comunidad. Y buscar un trabajador social en tu comunidad, porque un trabajador social va también a conocer lo que ya existe en forma de esto. Puede ser que ellos trabajen en un hospital, que trabajen en una organización no gubernamental, una escuela, centro comunitario, y ellos van a tener como una lista de recursos que existen en la ciudad y que con quién trabaja o con quién puede ayudar diferentes profesionales. Cuando habla con un profesional o una organización de ayuda complementaria, es importante tomar datos básicos de ellos, ¿cierto? Como qué servicios ofrecen, en qué horario, etcétera, cuánto cuestan estos. Pero también quiero anotar y preguntar acerca de cómo hacer una referencia. Algunos tipos de ayudas sociales solamente se recibe si la referencia viene del hospital, viene de un médico y ahí reciben el servicio. Otros servicios están abiertos y la misma persona puede llamar y decir necesito ayuda y lo acepten. Entonces, saber esto antes de recomendar a alguien a ir allí. También a saber si hay requisitos para recibir la ayuda o algo que le excluye de recibir la ayuda. Por ejemplo, tal vez el servicio solo es para madres solteras o solo para los que son menores de edad. Puede ser excluido por tener una ganancia alta o por usar drogas. Entonces, hay que saber estos detalles acerca de servicios que existen antes de recomendar el servicio a alguien otro, ¿ok? También otra pregunta que es importante para nosotros es si la organización es cristiana, si es de otra religión o si es en contra de la religión, ¿ok? Puede ser muy buena idea que el doctor, psicólogo, etcétera, sea cristiano y conozca la Biblia, pero no es necesario, porque recuerde que no estamos mandándoles a recibir este cuidado complementario para el cuidado de su alma. No, la iglesia sigue siendo la experta en la Biblia y vamos a seguir nosotros quien sigue cuidando la alma de esta persona, ¿ok?
¿ok? Lo que estamos buscando es que este psicólogo, doctor, trabajador social ayuda con el cuerpo, ¿ok? Entonces, no es necesario para tratar el cuerpo que sea cristiano, pero es muy importante a saber que no están en contra de la cristiandad ni de la iglesia. Porque este proveedor de cuidado complementario va a ser una persona de confianza, ¿ok? Por el tiempo que trata a la persona, por la manera en que le ayuda, la individual va a sentir mucho agradecimiento a ellos, va a escucharlos, va a valorar sus opiniones y así la persona tendrá gran poder de influenciarle a su paciencia. Entonces, queremos saber, o es importante ver que no va a enseñar contra de la Biblia ni atacar las creencias bíblicas de la persona. Okay. Y al final ustedes tienen unos recursos para aprender más acerca de salud mental y el cuidado profesional que puede ser ofrecidos. ¿Okay? Y en cada país, en cada comunidad van a existir muchos otros tipos de cuidado profesional que puede acompañar a la individual dependiendo de los servicios disponibles en tu comunidad. Entonces, ahí es importante conocer realmente nuestras comunidades. Okay. ¿Algunas preguntas finales de parte de ustedes? Ok, bueno, gracias por tu participación el día de hoy. Siempre es un consejo que hago, pero nos ayuda mucho a tener ya una lista de versículos bíblicos con los problemas emocionales, físicas y espirituales que se encuentran las personas, para que cuando escuchamos de alguien podamos identificar, están sufriendo con depresión, o se duden de su salvación o del amor de Dios tiene por ellos. O hay problemas familiares ahí con el matrimonio. Entonces podamos ir a nuestras notas y nuestra lista y ver, ok, esos son algunos versículos que he notado que tiene que ver con ese problema y puede ser entonces ahí darte ideas de cómo ayudar a esta persona, cómo hablarlo. Uno puede tomar el tiempo usando su propia Biblia, investigando y haciendo notas y tener su propia lista. También creo que en el curso de misericordia les dimos a algunos de ustedes unas listas así. El acompañamiento pastoral que CPH nos hizo tiene ahí bastantes oraciones, himnos, salmos y versículos que pueden ayudar en estas situaciones, y no es solo así por el pastor usar, sino por cualquier nosotros que estamos cuidando las personas y compartiendo la palabra de Dios, indicado y puntado, señalado a la situación que la persona está sufriendo. Pero a tener una lista así les va a ayudar mucho en su servicio, en sus visitaciones y su cuidado espiritual de las personas. De todas formas, gracias por estar conmigo el día de hoy. Gracias por su participación. Y no estaré yo con ustedes la próxima semana, será otro profesor, otro mentor, pero un gusto hoy estar con ustedes y compartir. Con esa.